bienvenidos a este especial TNU, donde nos proponemos reflexionar sobre el vínculo que existe entre violencia y exclusión social. Ningún pibe nace chorro, decía una canción que fue realizada por un colectivo de músicos uruguayos cuando se discutía la baja de la edad de imputabilidad. Y yo creo que nadie puede dudar un planteo de esa naturaleza. Ningún pibe nace chorro. ¿Cuál es la razón? ¿En qué consiste el contexto en el cual viven muchas personas iguales a nosotros, muchos ciudadanos como nosotros, en distintos puntos del país? En este caso de Montevideo, hemos hecho una recorrida por el barrio Marconi de Montevideo, uno de los más marcados fundamentalmente por los medios de comunicación y caracterizado por algunos hechos que han sido los más visibles en los últimos tiempos. Vamos a estar compartiendo con ustedes esa recorrida que hicimos en una preciosa tarde soleada por el barrio Marconi. Vamos a compartir distintos informes y también la reflexión de nuestros entrevistados. El antropólogo y filósofo Eduardo Álvarez Pedrosian publicó un libro llamado Casaballe bajo el sol. Se trata de una investigación etnográfica de 5 años sobre territorialidad, identidad y memoria en la periferia urbana de principios de milenio. Durante su trabajo dialogó con vecinos, autoridades y técnicos que trabajan en la zona, una de las más pobres de Montevideo, y a partir del estudio de su pasado y presente puede encontrar las claves para mejorar la calidad de vida de su población. Bueno, precisamente para hablar de ese Casaballe bajo el sol es que le damos la bienvenida a Eduardo Álvarez Pedrosian. Gracias por haber estado, por favor, estar un placer. con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que supongo yo que el nombre Casaballe bajo el sol de alguna manera agrupa mucho más de lo que es Casaballe. ¿Y por qué lo digo? Porque no estamos hablando de coyuntura. Estamos hablando de algo mucho más amplio. Y hoy en día, en estas horas y en estos días, la unidad Misiones del barrio Casaballe, lo que peyorativamente, despectivamente se le llama los Palomares o los Palomares del Borro, está en la agenda setting. Pero lo cierto es que nosotros, esto es una mera coincidencia. Seguramente lo que quisimos hacer es algo muy similar a lo que vos hiciste de manera mucho más profunda y durante mucho más tiempo, que es ese trabajo que se agrupa, cuyos conceptos se agrupan en el libro Casaballe bajo el sol. Tal cual, ¿no? Pensar en los problemas de exclusión social llevan a tener la necesidad de esa mirada mucho más amplia y pensar en esa exclusión estructural. Casaballe bajo el sol, el título también, como aparece en el libro, en las primeras páginas del libro, es un homenaje de alguna manera a Jorge Schellenberg. Es una canción de Jorge, ¿no? Que se llama así, el estribillo es ese, se llama Casaballe, y es un trabajo que él realizó con mujeres en Plemu, en un taller de música, y a partir de preguntar qué cosas positivas encontraban en el lugar, cuáles eran esos elementos que podían identificarlos positivamente, dónde encontrar esas fuentes, ¿no?, de las cuales alimentarse como persona y demás, apareció esta idea del sol, de la preeminencia del sol y demás. Y de ahí viene, y claro, tiene ese juego también, digamos, desde el punto de vista de la investigación, de poder arrojar luz, ¿no?, sobre lo que, bueno, durante mucho tiempo era algo así como el gran desconocido de la sociedad, ¿no?, uruguaya y montevideana en particular, la zona más paradigmática de la periferia, que es resultado estructural de mucho, mucho tiempo, te diría, hay que remontarse hasta la colonia, hasta la formación del territorio, de la banda oriental, de nuestra sociedad, para ir entendiendo cómo se va configurando lo que hoy es Casaballe. Eduardo, por supuesto que queremos que nos destaques los contenidos principales del trabajo Casaballe bajo el sol, pero antes de eso me interesa particularmente estar hablando con un antropólogo, porque uno se pregunta, nosotros nos preguntábamos si de alguna manera es el leitmotiv de este programa. ¿Hay realmente un vínculo directo entre la exclusión, la ausencia del Estado? Mirá que me estoy cuidando de no utilizar la palabra pobreza, claro, porque no es por ahí por donde queremos ir, claro, más allá de lo que puedas plantear vos como científico. Pero digo, ¿hay un vínculo directo entre la exclusión y la violencia o el odio? ¿O la exclusión genera odio y el odio violencia y la violencia delito? Esa es la pregunta. Claro, es esta cuestión del huevo y la gallina, ¿verdad? Es causa y efecto al mismo tiempo y se genera un círculo vicioso difícil de romper, ¿no? Por eso esta cuestión de ver la exclusión social en una dimensión histórica, incluso de larga duración. Sin dudas, es la expresión de todas esas cuestiones estructurales
que se vienen arrastrando, ¿no? Y es muy fácil caer en juicios morales. Y nuestra sociedad, como todas, ¿no?, caen en juicios morales y rápidamente a los que sufren o son, digamos, resultado, ¿no?, de estos fenómenos estructurales de exclusión, se los quiere juzgar, ¿no?, como si sus voluntades fueran las que están erradas, como si no quisieran ser otra cosa de lo que son, o porque no se sabe por qué son malos, ¿no? El gran desafío es tratar de salir de eso. Como decía un gran filósofo, Baruch Spinoza, que él sufrió la persecución en el siglo XVII por ser judío, marrano, como le llamaban a los que expulsaban desde la península ibérica, ni reír ni llorar, tratar de comprender, ¿no? Y esto no es excusar a nadie, es tratar de entender cómo se configura un contexto que es eso, propicio para. No es una ecuación directa, no quiere decir que todo aquel que viva esa situación de precariedad necesariamente tiene que caer en esas condiciones de violencia directa, pero sí es un hecho que tenemos que pensar la violencia de una manera mucho más amplia de solo verla en un asesinato directo. También muchas veces se ha dicho, pero eso hay que realmente entenderlo, es violento vivir en un entorno de este tipo, es realmente violento. Es violento tener que compartir la cama con 3, 4 hermanos, ¿no?, de diferentes años, que se te inunde. Es violento tener que estar rodeado de la basura inevitablemente. Eso es violento, tener que esconder el lugar de tu domicilio, el lugar de residencia para tratar de encontrar trabajo, volver tarde de noche para irte de vuelta de día y estar todo el día limpiando en una casa acomodada de la franja costera, en un barrio de ese tipo, para volver a tu vivienda y encontrarte con esa realidad. Eso es violento también, pero es violento de verdad. Es muy, digamos, injusto pedir que un sujeto, una persona que se crió y que vive de esta manera y que viene arrastrando familiarmente exclusión tras exclusión, pueda abstraerse de toda esa situación, ¿no?, y hacer el ejercicio, no sé, de construirse de otra manera, evitando completamente en donde está. Eso es violento también. No es una ecuación directa. Hay violencia en toda la sociedad. Y eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Ellos quedan más expuestos incluso. ¿Y qué sentís cuando la sociedad y el sistema político discute los temas de seguridad, pero siempre tomando como punto de partida el delito? Es decir, el delito, y discutimos de acá para adelante. Si más policía, si menos policía, si Bonomi se tiene que ir, si no se tiene que ir, si hay más tecnología, más armas, menos armas, más presencia, todo lo que sea. Pero digo, ¿qué pasa con todo eso que vos estás enumerando que parece que la sociedad no discutiera? Desde un lugar... ¿No lo ves así? No quiero inducirte, sos grande y además bien formado, no creo que te dejes inducir por mí. No, ahí, viste, desde la mayor humildad, ¿no?, de decir mi punto de vista, ¿no?, frente a los demás puntos de vista. Pero desde ese lugar y tratando de aportar y reconociendo el trabajo de todos los demás, siento mucha frustración, mucha tristeza y, digamos, una indignación muy grande, ¿no? No porque porque uno pueda encontrar rápidamente las soluciones, sí por entender de que de esa manera no se cambia estructuralmente esta exclusión que nos conformó, sino que se sigue arrastrando, ¿verdad? Y yo entiendo que hay problemas a corto, mediano y largo plazo. Es importante tener en claro eso también, ¿no? No se trata de tirar la pelota para adelante diciendo esto es un problema del contexto, por tanto, hasta que no cambie. Hay que entender que hay cosas que hay que resolverlas ahora. Pero hay que entender que la multidimensionalidad también implica esto, pensar a corto, mediano y largo plazo a la vez. Está claro. Y eso es un trabajo de articulación muy grande. Lo que yo más veo, más percibo, es que estamos sufriendo en Uruguay, como en el resto principalmente de Occidente, del mundo occidental y de lo que llega a todo el planeta desde la globalización, los resultados de esta lógica occidental muy fragmentaria, ¿no?, que trabaja, ¿no?, queriendo establecer los elementos y fraccionándolos todos. Todos son ceros y unos, todo es blanco y negro, todo es bueno y malo. Y lo del medio, el proceso, es lo más difícil y es lo que se pierde, ¿viste? Está muy bueno esa comparación que hiciste. Vamos a todo esto, de alguna manera, yo creo, vos lo dirás cuando veas el tape, todo esto que estás diciendo, vamos a llevarlo al terreno,
y a escuchar concretamente qué es lo que dice la gente, en este caso del barrio Marconi. Lo elegimos, es profeso, pero por supuesto que hay zonas de Montevideo y también de los demás puntos del territorio nacional que tienen similares características. En este caso, lo que nos decían los vecinos del Marconi caminando una tarde de sol allí en ese barrio del oeste de Montevideo. Por hoy yo veo que quieren tirar los palomares abajo y está, que lo tienen. ¿Y dónde nos va a meter esa gente? Si el barrio Marconi son 96 casas, creo. Y pasa algo en Corral y en las Flores, el Marconi. Pasa algo en Mendoza y País de Arabia, el Marconi. Pasa en San Martín y Arabia, el Marconi. O el Palomar. No. O sea que lamentablemente es como todo. La prensa bien trabaja, hace la de él y se va. Yo te voy a poner un ejemplo de hace un año atrás. Robaron un ómnibus de Come en Chimborazo y San Martín. Y los periodistas enseguida dijeron, y los ladrones corrieron raudamente hacia el barrio Marconi. Yo estoy acá hasta las 10:30 de la noche. Y con los varones que llegan de trabajar en la construcción y los domingos, y ya tomaron conciencia que para ir a jugar al fútbol los domingos no pueden ir trabajando todos los días y después decir, no, hay que entrenarse, hay que ponerse en condición física. Y bueno, han bajado de peso, los ayudo con una dieta y toman responsabilidad. Y han bajado y se ven mucho mejor. Yo soy entrenadora internacional nivel 3 de IAF, donde fui elegida hace 2 años entre 219 países afiliados, que la IAF es como la FIFA en el fútbol, entre los 40 mejores entrenadores juveniles del mundo. ¿Qué te pasa cuando andás por otros barrios de Montevideo y decís, yo soy del Marconi? Sí, pero vos sabés que... ¿Qué pasa ahí? Es como que un paso atrás, ¿no? Mi mamá fue doméstica toda su vida y me llena de orgullo porque gracias a su trabajo, yo era una de las primeras que tuve la marca conocida en mis pies y empecé a viajar desde los 11 años. Y nosotros estamos en Punta Carreta, Positos, donde mi mamá trabajaba. Y a veces me daba mi mamá fue de las primeras de tener casa acá, y me daba vergüenza decir que vivía acá. ¿Por qué te escondés? Claro, yo salía del instituto, que de noche iba al curso de entrenadores, salía a las 12 de la noche y me daba vergüenza. Y hoy no, porque yo necesito ayudar a toda esta gente. Arranqué nomás grabando un video cantando porque me gustaba cantar. Nunca me imaginé que me iba a llamar una productora, jamás. Fue como una varita que me tocó y dijo, bueno, vos vas a cantar. ¿Lo subiste a YouTube? Lo subí a YouTube. No, lo subí a Facebook. En ese tiempo era Facebook. Difícil porque ya nombrar que sos del barrio Marconi es como que te dicen, ¡fua! Me crié acá, me crié en el barrio Marconi, es verdad. Y la verdad que muy contenta, muy feliz. Aparte yo me llevo con todo el mundo acá. Sí, sí. Vienes y te vas. Hoy me odias, mañana me amas. Y siempre es igual. Eres tan bipolar. Si lo sentís, lo bailás. Valeria, go. Un día soy el amor de tu vida. Recién Eduardo me hacía así con la cabeza como diciendo, con razón, mirá vos, esta chica, seguramente por una cuestión de edad vos no consumimos este tipo de música tan juvenil, pero es una cantante de cumbia que está orgullosa de haber nacido en el Marconi, pero sí claramente cuenta, como lo contaron los demás, sobre esa suerte de estigma que llevan por siempre. Incluso Valeria me decía, hasta en el mundo de la música me han pedido que no diga que soy de acá. Es impresionante. Y ahí ves esas alternativas, ¿no? Como pasa con Don Coni también, en el arte, en la expresión, ¿no? También en el libro yo lo planteo, el lugar que tiene el candombe, por ejemplo, y la cultura del candombe, más allá que la música en sí, con las características de la población afro-uruguaya también y la presencia. Las cuerdas de tambores son de las pocas cosas que logran traspasar esos fragmentos, esos límites tan duros entre los complejos habitacionales, los asentamientos y demás. Y es por ahí que se conecta más con lo que llamamos la producción de subjetividad, crear formas de ser, sentirte una persona digna, con cosas que te enorgullecen, y ahí es donde se construye una identidad, ¿verdad?, positiva. Y el estigma funciona a todos los niveles. Del resto de la sociedad, digamos, de diferentes dimensiones de la sociedad, si ahí los medios masivos, por supuesto, que cumplen una función de amplificación, y dentro de esa fragmentación entre los propios elementos, ¿verdad?, del Borro acusando a los Palomares, ¿verdad?, y así
todo cruzado, y Sí, eso sí. fomenta más la fragmentación. Eduardo, ¿cuáles son los tópicos que surgen del trabajo que hiciste y que lo plasmaste en este libro, Casaballe bajo el sol? Es decir, los puntos más destacados, que nos puedan sorprender. A ver, tiene tres grandes partes, ¿no?, que son sobre la identidad, la territorialidad y la memoria, y lo que trata de ser el trabajo es un mapa, ¿no? Yo trato de practicar la etnografía, que es este trabajo de los antropólogos involucrados desde dentro en los fenómenos que se estudian, como una actividad cartográfica, de armar mapas. No es un cuadro de la realidad, sino que son herramientas que a vos te sirven para guiarte en lo que pasa. Y esa fue la idea. Entonces ahí buscar, lo primero de todo fue decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Casaballe? Hay una gran primera parte que, digamos, el gran dilema es ese, se debate en esa cuestión, un barrio, una zona, un lugar. Y ahí viene toda esa complejidad de querer construir una historia social y territorial de eso que parecía muy desordenado, imposible de sistematizar. Ese fue, yo creo, el puntapié importante para decir de qué estamos hablando. Después, para estudiar la cuestión de la identidad, el enfoque que se plantea en el estudio de Casaballe trata también de no caer, digamos, en abstracciones, ¿no?, de pensar en sistemas de creencias, ¿no?, formas de significar, sino ir a las prácticas concretas. Claro. ¿Qué hacen los casaballenses? ¿De qué viven? ¿Cómo viven? Y a partir de esas prácticas, ahí sí retomar estilos de vida, tradiciones, valoraciones. Y ahí me encontré con trabajadores de oficios de toda la vida, herederos del famoso 7 oficios rural, ¿no?, la transición de la carpintería al hardware, a las nuevas tecnologías. Me encontré, bueno, de parte de las mujeres, por supuesto, con lo que es el empleo doméstico y con historias de vida increíbles en la migración campo-ciudad, lo que antes se llamaba sirvienta con cama, la lucha por tratar de, bueno, de generar una vida propia, por tanto casarse, irse a vivir a la periferia y demás. Me encontré con la feria como un espacio social fundamental en el cual encontrarse, relacionarse, ofrecer y no dar y recibir, donde funciona el don, donde incluso se puede escapar a la lógica estrictamente capitalista y trabajar en torno al trueque y demás. Sí. Las ferias son fundamentales. Me encontré con una presencia afrodescendiente fundamental, como planteaba antes, esta lógica de la estigmatización. Y lo que tiene que ver con la territorialidad, traté de hacer todo un análisis para comprender cómo lo arquitectónico, ¿no?, digámoslo así, no es ajeno a nuestra subjetividad. ¿Sí? No es el telón de fondo de las prácticas nuestras de nuestra vida, sino que nos están constituyendo desde dentro. Y concretamente con los palomares, la cuestión del hacinamiento y la compartimentación fue un elemento fundamental, ¿no? Está claro, está claro. Eduardo, te agradecemos por haber estado con nosotros esta noche. Un placer, ojalá haya servido. Tengamos la posibilidad de seguir trabajando sobre estos temas, desde distintos enfoques. Perfecto. Gracias por estar. Vamos a la pausa. En los primeros meses del año, Salto sufrió un conjunto de hechos de violencia que impactaron en su población y también sorprendieron a las autoridades. El registro de hechos delictivos es el más alto en la historia del departamento. Salto es el segundo departamento en cuanto a tamaño y el cuarto en población, pero ha caído al 7º lugar en la contribución al PBI nacional, ubicándose en el 2,8%. En cuanto al mercado de trabajo, las tasas de ocupación y de actividad son menores a las nacionales y las tasas de desempleo son mayores. El 80% de las empresas son pequeñas, de hasta 4 empleados. La generación de riqueza en Salto proviene básicamente de commodities como la lana, la carne y productos primarios. Y le damos las buenas noches a Juan Romero, sociólogo, investigador del Centro Universitario del Litoral Norte. Bienvenido, un gusto recibirlo. Es evidente que hay un vínculo entre violencia y exclusión social. En la periferia de la zona metropolitana tiene un volumen muy importante, pero esta expresión de violencia y exclusión se da en todo el país y es un problema al que Salto no está ajeno. Sí, Salto no está ajeno, el litoral y el norte especialmente, el litoral norte del Uruguay no es ajeno, porque forma parte de la misma, diríamos, del mismo proceso de generación de riqueza nacional. Entonces pueden haber matices, pueden haber diferencias regionales en cuanto a los énfasis,
pero hay elementos transversales. Entonces la pobreza en nuestro país tiene cara de mujer, tiene cara negra, tiene cara de niño, de niña. Entonces, sea en el área metropolitana, sea en el este, en el norte, noreste o en el litoral norte, vamos a encontrar que tiene las mismas caras. Juan, pero ¿y qué tiene que ver esto? ¿O qué entiende usted que puede tener que ver esto con el crecimiento de la violencia, la delincuencia? Y primero que no es sencillo tratar de establecer una correlación, como diríamos en términos más técnicos, ¿no? De formas más cuantitativas. No es fácil, no digo que es imposible, el Uruguay tiene buenos datos, hay que sentarse y trabajar en eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver? Yo lo sintetizaría en que si uno habla de exclusión, tiene que hablar de cohesión social, integración social. Y cuando uno habla de cohesión, integración social, en lo que es personal, me afirmo mucho en lo que Rubén Katzmann, un colega uruguayo de mucha trayectoria, investigador y asesor, consultor de CEPAL, establece 3 grandes categorías para entender qué es la cohesión o cuando alguien está integrado y forma parte de esa sociedad. Es sentirse protegido, sentirse parte de la sociedad, en términos culturales, y tener oportunidades de empleo y de educación. Entonces, si en estas 3 patas tú te sentís que tenés oportunidades de empleo y educación, te sentís protegido y te sentís parte de, entonces estás cohesionado, formás parte, te sentís integrado. Ahora, cuando algunas de estas 3 patas faltan, evidentemente no hay integración. Y muchas veces lo que vemos es que estos grupos poblacionales tienen trabajo, pero no tienen oportunidades de empleo. Tiene 6 veces más chance un joven de sectores altos, de nivel socioeconómico alto, de egresar del bachillerato, que un muchacho que no tiene ese poder adquisitivo. No estoy hablando de capacidades intelectuales, capaz las tiene el muchacho más pobre, las tiene y nos estamos perdiendo flor de ingeniero, flor de cirujano, flores de técnicos profesionales, pero como es pobre, sus condiciones sociales le limitan el desarrollo en términos educativos. Entonces, y el otro, que no es culpable de nada, ¿no? Porque le tocó nacer en otra circunstancia, tiene 6 veces más chance de terminar el liceo. Entonces no tiene las mismas oportunidades. ¿Tá? Diría Duvet, un sociólogo francés, no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de dónde naciste. ¿Tá? Es de posición social. ¿Tá? Entonces a veces las becas pueden aliviar, pero alivian, no terminan solucionando el problema. Empleo, trabajo. Cuando hablamos de trabajo, como recién se mencionaba, si tus condiciones de trabajo es trabajos primarios, poco valorados, con poco valor agregado, es difícil que te paguen bien. Y si a eso le sumás que los chiquilines hoy te dicen, los de sectores medios bajos, sí, para conseguir un lugar de pistero en una estación de servicio te piden bachillerato completo. Yo no tengo. ¿De qué voy a trabajar? O sea, ni siquiera de empleado de tienda, sin desmerecer, porque es muy importante ser empleado de tienda. Pero ese muchacho lo ve como muy lejano. No tiene oportunidad. Cuando hablamos de protección, sí, el Estado tiene una serie de políticas que lo tratan de proteger, pero cuando está en la calle, entre un muchacho que sale, capaz que sale del liceo, pero anda con su gorrito, con un canguro, caminando por la calle con una mochila, y viene la policía y pasa por el costado uno que va bien empinchadito, ¿no? Pipí cucú, ¿a quién va a agarrar la policía? Y el otro capaz que está saliendo de estudiar o salió de laburar, y el otro va a robar. Pero bueno, viste, como andaba bien empinchado, no, ese no va a robar, el otro, y viene escuchando cumbia, y anda con championes no sé qué. Bueno, el estigma pesa. Sin duda. Entonces digo, ¿se siente protegido? ¿Se siente integrado a esta sociedad? ¿Y qué le pasó en particular a Salto? Digo, y pongo a Salto como símbolo en el sentido de que, bueno, que fue sorprendente en lo que fue los primeros meses de este 2018, la cantidad de delitos que se sucedieron y con la virulencia que se sucedieron. En Salto lo que yo diría, en resumidas cuentas, lo que nos ha ocurrido es que mientras el tren y la locomotora del sur se desarrolló fuertemente, si nosotros tomáramos indicadores sociales y los miráramos por territorio, vamos a tener grandes sorpresas. Porque si yo miro los indicadores de mortalidad infantil del sur, Montevideo, Canelones, área metropolitana, son indicadores envidiables de cualquier país europeo. Y si los corto por barrio, bueno, ni que hablar. No es lo mismo
la mortalidad infantil cruzando al oeste la avenida Italia que hacia el otro lado, que hacia el este, hacia la costa oeste de Montevideo. Son indicadores de Suecia, los otros son del África. Y eso pasa a nivel del país. Tenemos indicadores excelentes en el sur y otros no tan buenos hacia el norte. Claro, cuando uno corta el promedio, viene uno de afuera y dice, che, pero Uruguay, qué bien que le ha ido en estos últimos años, cómo bajó la pobreza, cómo bajó el indicador de Gini. El Uruguay mirado como un todo, pero cortarlo en pedazos y vas a ver que no es así. Y lo que nos pasó es que nos fuimos desenganchando del desarrollo territorial del sur, que se despegó, y se despegó en muchos sentidos. Y eso se refleja en indicadores sociales. Entonces, en Uruguay lo que ha ocurrido en líneas generales es que redujo la pobreza, pero no la desigualdad. Y esto parece contradictorio, pero no. Uno puede reducir pobreza, aumentando ingresos. En términos monetarios, para que la gente entienda, en términos económicos. En términos de plata en el bolsillo. Claro, se mejoró. Se mejoró, pero eso no significa mejorar la desigualdad, porque la desigualdad se mide de diferentes maneras. Entonces, si vas en términos de patrimonio, se aumentó. Si vamos en términos de quienes tienen acciones, compran bonos, letras de tesorería, que vende el propio Estado uruguayo como deuda y después tiene que pagar en intereses, no son los asalariados, son la gente que realmente tiene poder en este país. Entonces, en eso se fue despegando. Entonces, bajamos, sí, mejoramos el término de ingresos, pero la desigualdad no bajó. Entonces, en ese proceso, nuestro territorio cae. Entonces, claro, las diferencias se van haciendo más grandes. En vez de vivir en una sociedad cohesionada, vamos viviendo en diferentes sociedades fragmentadas que comienzan a ver al otro como un peligro, no como mi vecino. Y ahí las cosas, las conductas y los comportamientos se empiezan a enervar. Estuvimos una tarde en el barrio Marconi, en particular mi colega Fernando Blanco, y allí recogimos muchos testimonios donde aparece esto, donde aparece el estigma, pero también aparece el sentido de pertenencia, el orgullo de contar que también en ese lugar pasan cosas buenas y pasan de las otras. Cuando saliste de la escuela te mandaban a la UTU. ¿Y? Acá. Sí. Y bueno, y siempre todos los mediodías nos llevaban al Tacurú, allá donde vos ya conocés, sí, a comer, a almorzar. Y cuando siempre nos cruzábamos con alguna gente allá, habían otros grupos de chiquilines que eran más grandes que nosotros, 2 años más y eso. La directora de acá optó por decir, che, Matías, me parece que tu grupo, tu lugar es allá en Tacurú. Acá en la escuela no podés estar más. O sea, no estudiar, sino laburar. Laburar, claro. No estar en un más, grupo donde hacían esto. Que en Tacurú te hacían cortar pasto, sacar la basura. Lo que es Tacurú allá, viste, vos ya conocés. Sí. Y había un grupo que hacía esas cosas. Y me dice, ¿te sirve allá, estar allá? No sé qué. Pero tengo 14 años, 13 años y medio. Me decía, sí, y esperás a cumplir la mayoría y ya te conectás allá con aquel grupo. Y ya cuando nombrabas Casaballe, cosas, a la gente se te hacía así, me tengo que ir. Te dejaban de lado, ¿viste? Yo decía, loco, ¿lo qué? Porque ya eran épocas bravas, el barrio ya no es de ahora, que los barrios de la zona estas son complicadas y tienen mala fama, son de antes. Cuando va un joven de acá a pedir un trabajo, entre todos los datos que te piden en dónde vivís. Te piden dónde vivís y eso también influye, totalmente. Te lo van tirando para el costado al currículum. Te pones Barrio Marconi y si no venís con una referencia buena, no existe. Porque la sociedad y la mierda que te toca criarte acá, no te deja muchas alternativas. No te deja muchas alternativas de salir de querer pensar en otras cosas. Allá en la pizzería había ido un gurí a lavar plato, altísimo, ¿no? Y me puse a practicar en hebraica y los chetitos y esto y lo otro, pero para una cosa, ¿cómo chetito? ¿A qué le llamas eso? Que yo después con el tiempo lo fui aprendiendo, porque antes era horrible, para mí en lo personal hoy en día, yo me tuve que criar y yo decía los chetitos, o por vos, o por ellos, o por cualquier otra persona, y yo me di cuenta ahora, haciendo lo que hago, que no existe, eso es una mala palabra, una estupidez, lo que le podemos llamar los chetitos y
no sé cómo se puede decir, ¿viste? Determinadas No, pero personas, te entiendo. los que tengan otra visión de vida, los que tengan otras ganas. Pero, Matías, y el loco me decía, no, porque los chetitos tenían más fuerza, porque venía el padre judo, venía el otro con plata y cosas, y jugaban, y los hacían jugar mejor que yo. Boludo, pero mirá el altor que tiene, ¿te hubiese dedicado a eso? No, porque no me permitió. Y lo que no permitía era que el padre no tenía auto, y que el padre no lo llevaba a su camioneta, y que el padre no aportaba también capaz al club. Vayan a saber, y él se expresó así conmigo porque nos expresamos cuando uno es de ese mismo palo, te expresás así. Y el chico se sintió discriminado. Se sintió cuando te sentís discriminado. ¿Tu visión de lo que decía? No, lo que Matías plantea en su discurso, lo que está enunciando son relaciones que se discriminan. Pero cuando uno habla de relaciones es porque es uno y otro. Del chetito, como dice él, hacia, y del otro hacia el chetito. ¿Ya? Hace unos años atrás era plancha, ahora le dicen pichi. Si uno va a las letras de tango puede encontrar cómo se hablaban unos con relaciones a otros. Entonces no es novedad, lo que cambian son los nombres. Pero lo que habla es de sociedades que lamentablemente establecen fronteras sociales entre unos y otros. Impacta cuando él cuenta que ya con 13, 14 años le dicen, vos andá a Tacurú, vos a estudiar. No, vos andá a hacer tareas, a trabajar, pero tengo 13, 14 años. Bueno, pero así ya te vas quedando. Mirá, lamentablemente no es solamente lo que alguna institución o la sociedad le transmite de lo que debería ser, sino también lo que los propios grupos sociales van asumiendo sus roles dentro de un determinado espacio y en su relacionamiento con el otro. Yo recuerdo una estudiante que para recibirse de licenciada en Trabajo Social, su monografía fue sobre las empleadas domésticas. Hizo una serie de entrevistas a empleadas domésticas en Salto. Y el discurso de una de ellas, mamá, dijo, si mi hija llega a estar en blanco, es lo mejor que nos puede pasar. Más de eso no podemos. ¿Me explicó? Ella misma se estaba poniendo un límite. No había nada más allá de. Y no es solamente porque no, la sociedad excluye y marginaliza así, que es una parte. Y uno dice sociedad, no, hay determinados actores que les interesa mantener esas relaciones. También está el que está en la relación dominada, de pensar de que no hay nada más. Y a veces los Espartacus son necesarios para decir, no, tú podés ser algo más que. ¿Tá? Juan Romero, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirte. No, muchas gracias a usted, Ana María, por la invitación y sin duda que son temas que nos desafían como sociedad uruguaya y también como seres humanos, porque lo que hay del otro lado es un ser humano. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. El crecimiento sostenido de la delincuencia no ha tenido una distribución homogénea, sino que los delitos violentos aumentaron más en las zonas en las que hay mayor pobreza y exclusión. Un estudio incluido en una investigación llamada Cómo evitar el delito urbano, elaborado por el Ministerio del Interior con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, recomienda quitarle centralidad a las medidas represivas en el combate a la delincuencia, a favor de aquellas que buscan limitar los factores precursores de la violencia. Un estudio revela que al cruzar los datos de delitos en Montevideo con el de necesidades básicas insatisfechas en los hogares, el nivel educativo de sus integrantes, su inserción laboral y la tasa de fecundidad, hay una correlación entre el aumento de los delitos violentos contra las personas y las peores condiciones de vida. Que al final se ven todas fuleras y es que la fiesta solo es la fiesta. Le damos las buenas noches, la bienvenida a François Jacotet, es licenciado en Sociología, subcomisario del Ministerio del Interior. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, buenas noches. Este trabajo que se hizo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo es como muy contundente. Todos aquellos que les interese lo pueden ver, está colgado en la página web del Ministerio del Interior, de cómo impacta la exclusión en la violencia, cómo
aumenta el delito a partir de las situaciones de exclusión social y cómo los hechos más violentos ocurren en realidad en los barrios más pobres, aunque se amplifique más en los barrios de sectores medios altos. ¿Es así? Sí, es correcto. En realidad el estudio lo que viene a aportar, ¿sí? A partir del análisis de una serie de conductas que, bueno, son consideradas violentas o que la ley penal las ha tipificado estrictamente como delitos, es justamente la distribución. Primero una caracterización, que ese es el primer objetivo, ¿no? Es decir, poder caracterizar esas conductas, ver, bueno, la naturaleza y cómo se manifiestan en los distintos contextos de la ciudad de Montevideo, en un periodo que comprende desde el año 2013 al año 2015 inclusive. Y como segundo objetivo, el trabajo de esta investigación planteó, ¿sí? Poder hacer un abordaje desde una mirada diferente, es decir, no solamente analizar el delito en concreto, sino ver estas expresiones de violencia o delitos, ¿sí? Que aparecen en el contexto montevideano, más allá de su distribución, cómo aparecen asociados a otros factores, ¿no? Es decir, como en este caso los que tú mencionabas, ¿no? Aquí hay temas que remiten, bueno, al relevamiento, ¿sí? Que ya se hizo desde el Instituto Nacional de Estadística en el censo 2011, sobre factores sociodemográficos, ¿no? Y ahí estamos viendo, bueno, niveles educativos, estamos viendo también el tema de ingresos, inserción en el mercado laboral, etc. Lo que sí podemos concluir con este estudio, en principio, es que la distribución de la violencia y en realidad de las distintas conductas tipificadas como delitos está bien diferenciada en Montevideo, en los distintos contextos, ¿no? Vemos que hay contextos donde prevalecen violencias y delitos que tienen como factor común, ¿sí? El ejercicio, bueno, justamente de violencias interpersonales, ¿no? Es decir, que se dan en el marco de las relaciones de las personas, y otras que más bien tienen que ver con factores asociados a delitos puntualmente que afectan a la propiedad, a los bienes, etc., ¿no? Esa distribución que nosotros pudimos observar la pudimos caracterizar en 4 contextos bien diferenciados. El primer contexto, que es el que de alguna manera resalta más en el estudio donde se pone en evidencia una mayor intensidad de violencia interpersonal, porque esto es importante aclararlo. Es decir, no es que podamos configurar tipos ideales puros, ¿no? Es decir, donde solo en un lugar se ejerce violencia interpersonal y en otros no. Esto se manifiesta de forma diferenciada en los contextos, pero está presente en los distintos espacios urbanos de Montevideo, ¿no? De igual forma, los delitos que van contra la propiedad, ¿sí? Lo que está claro aquí es que del estudio surge que en los contextos donde existe mayor intensidad de esa violencia interpersonal, aparecen también asociados otros factores como los que se han referenciado anteriormente en las anteriores entrevistas, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, en los niveles educativos, vemos que en estos contextos, ¿sí? Las personas que residen en el lugar son aquellas que han podido acceder a los niveles educativos más básicos, ¿sí? Es decir, a la primaria como último nivel educativo alcanzado. Vemos también que son quienes tienen menor inserción laboral, que a su vez, que si lo miramos aportando una mirada más cualitativa, esa inserción laboral está caracterizada, ¿sí? Por una precariedad muy grande, es decir, son trabajos, al no ser mano de obra calificada, sus ingresos son más bajos, hay una rotación muy grande en esos puestos de trabajo y obviamente la estabilidad no es algo que podamos afirmar que existe en ese tipo de relación laboral, ¿verdad? No es una casualidad que cuando miramos quién es la población carcelaria en el Uruguay, decimos que de 11.000 presos, prácticamente 11.000 presos, prácticamente el 80% son jóvenes pobres, sin estudios, sin trabajo. Es decir, no es una casualidad. Exactamente, y además a eso tenemos que ver las condiciones materiales de vida, donde se desarrollan todos estos ejercicios de violencia y comisiones de delito, ¿no? Es decir,
cuando lo miramos a través de algunos indicadores, como el de necesidades básicas insatisfechas, vemos que en esos hogares existe una elevada presencia justamente de estos indicadores, o sea, de necesidades básicas insatisfechas. El estudio no es un estudio que busca una relación causal, ¿sí? Y esto es importante marcarlo aquí. Es decir, no podemos decir que existe delito en esos contextos porque hay pobres, no podemos decir que existe en estos contextos delitos o violencias porque las personas no están educadas o no han llegado a niveles altos en cuanto a educación. Sí, lo que venimos a decir en este estudio es que se ponen de manifiesto concomitantemente todos estos factores. Es decir, que en este caso, más allá de los procesos de exclusión, de precariedad que existen, ¿sí?, en estos lugares que hemos identificado, se suma, ¿sí?, a esto el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos que implican justamente una violencia interpersonal elevada. ¿Y la droga y el narcotráfico, el crimen organizado también, cómo juega en estos territorios? Bien, nosotros ya lo hemos podido observar en nuestro contexto, creo que ya hay referencias muy claras, hay estudios también realizados al respecto, pero también lo podemos ver a través de la experiencia en otros contextos, ¿no? Es decir, la experiencia comparada. Lo que tiende a ocurrir aquí en estos casos es que las organizaciones criminales que operan, ¿sí?, en estos casos, por ejemplo, en narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas con distintos fines, explotación sexual, etcétera, distintas modalidades de estas actividades delictivas, logran enquistarse de mayor forma en estos contextos por el hecho de que generan algo de lo que se habló anteriormente, es decir, una oportunidad, ¿sí?, para las personas que de alguna manera el sistema los ha excluido completamente, ¿ah? Vemos en otros países, por ejemplo, cuando miramos lo que ocurre en México, lo que ocurre en Guatemala, en Salvador, en estos lugares, es decir, que en aquellos lugares donde el Estado no está llegando, donde la matriz de protección social no está permeando, es ahí donde la organización criminal encuentra su lugar, ¿sí? Lo hace a través de distintos mecanismos, naturalmente. Puede ser a través del aporte económico, puede ser a través del aporte de canales de desarrollo personal. Por ejemplo, México tiene experiencias donde organizaciones de narcotraficantes solventan hasta a los sujetos hasta llegar a su nivel universitario, en la formación, en educación. ¿Por qué? Porque le interesa, ¿sí?, a esa organización criminal poder colocar posteriormente profesionales destacados en distintos lugares que sirvan a los fines de la organización. Es decir, estamos hablando de una realidad totalmente diferente a la que vivimos nosotros, pero sí que sirve de ejemplo mirar lo que ocurre en otros contextos para ver cómo, de alguna manera, estas organizaciones se fortalecen en la medida en que no existe, bueno, lo que hablamos hoy. Institucionalidad y fortaleza del Estado. Cuando nosotros recorrimos y hablábamos con los vecinos, decíamos, ¿no?, encontramos muchas perspectivas y muchas experiencias. ¿Y los informativos? ¿Y los informativos? ¿Qué cuentan los informativos? Y cuentan todo lo que no es, muestran lo malo del barrio, pero no lo bueno, porque es más bueno que malo. Nos hicieron este puente y otro más allá adelante, y aquella calle, por ejemplo, ¿viste?, que no pasa casi nadie, pero acá que van los niños a estudiar, sale la gente a trabajar, uno a hacer las compras y todo. Más alumbrado. No. Tenemos allá que todavía no han puesto el alumbrado. Hay gente que viene de trabajar y hay gente que se va a trabajar. Acá hay gente, acá la gente es toda trabajadora, no es que acá haya esto, que aquello, lo otro. Siempre están echando abajo el barrio, nombrando la delincuencia, que venden droga. No es todo que se vende droga. En el Marconi la gente trabaja. Si nosotros queremos ir a llamar a una ambulancia o algo, no entran porque nombran el Marconi, zona roja. Zona roja que Carrasco, Pollito, Malvin, que son los peores, vamos. Acá, barrio como este, dificulto callando. Pasan muchas cosas como viste que están pasando por todos lados. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se ve más? Donde te marginan. ¿Entendés? Entonces, al marginarte, ya te ponen un rótulo. ¿Viste? Y eso da bronca. Claro, y acá te cobran el impuesto a la luz y el agua como impuestos en Malvin en todos lados. Vos ves cantidad de ranchitos y cantidad de lateros, como dicen,
Pero hay muchos chicos que andan acá caminando, que son de gente bien, porque no sé, nosotros somos gente mal, no sé, ¿viste? Y hay chicos que estudian, médicos, doctores, vos los ves que andan acá, los ves. Vos ves un enfermero en un hospital y de pronto lo ves acá fumando con un latero. Por acá, abajo de acá está roto para adentro. ¿Y en la intendencia qué le han dicho? Que no tienen nada que ver porque estas viviendas dice que las agarró el banco hipotecario. Mira, ya toqué todas las puertas, porque toqué todas las puertas. Estoy viviendo como los bichos. Metida con ratas, tengo que andar tapando todo y disparan, ya te digo, una parió arriba de la cama y yo como tomo medicación para dormir, no la sentí. Bueno, allí también aparece la expresión del delito de guante blanco, ¿no? Cuando la señora dice, bueno, pero no solo acá hay gente que delinque, hay por todas partes. Es correcto, y muchas veces existen organizaciones que en realidad están financiadas por personas que obviamente no residen en estos contextos, o sea que existe una suerte de victimización extra que está relacionado con estas cuestiones. Aquí es bien importante mencionar lo que ellos mismos señalaban ahí, ¿no? Es decir, hay un tema de estigma y hay un tema de foco en lo mediático que se posiciona sobre estas zonas particularmente excluidas, que naturalmente hace que el debate se empiece a centrar en qué es lo que pasa en Marconi, qué es lo que pasa en Cerro Norte, qué es lo que pasa en parte de Casaballe, qué es lo que pasa en Malvin Norte. Es decir, naturalmente que son contextos donde ocurren muchos hechos, como referenciamos, de violencia interpersonal, y también ocurren, sí, obviamente en otros contextos. Lo que existe también aquí es un efecto de amplificación muy grande sobre esta población, donde claramente se pone el foco, ¿sí?, en lo que ocurre específicamente en ese lugar. Y eso refuerza aún más ese estigma que no solo es depositado por el resto de la sociedad, sino que además empieza a construirse una identidad, como bien se dijo anteriormente, ¿no? Es decir, que hace referencia a la pertenencia a ese sitio y la limitación que las mismas personas que residen en esos lugares sienten con respecto a su lugar de residencia. Es decir, en tanto soy de Marconi, sé que no me van a aceptar en tal lado, en tanto sé que soy del Cerro, no puedo hacer tales o cuales cosas o acceder a tales y otras, ¿sí? Eso es parte de este proceso, que además se ve reforzado por otras lógicas, ¿no? Es decir, lo hablábamos fuera de cámara, es el tema de que el debate naturalmente está centrado siempre en la cuestión más punitiva, ¿no? O en la ¿Cuántos policías van a haber para el delito? Como bien se dijo. Por supuesto que es muy importante la represión y la presencia de la policía, ni que hablar. Sí, pero si nosotros miramos la experiencia comparada, vemos que justamente los países que han abordado, ¿sí?, el problema de la seguridad, desde el incremento del uso de la fuerza, de la violencia por parte del Estado, lo que ha generado son procesos de adaptación de las organizaciones criminales y que consecuentemente eso da lugar a una escalada de violencia. Es decir, el Estado refuerza las medidas, las organizaciones se adaptan. El Estado nuevamente avanza, las organizaciones se adaptan. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, pactos de desarme, pactos de no agresión. Sí, digo, como ya hemos visto ejemplos más que marcados en los países que referimos. Ahora, también podemos mirar qué es lo que ha ocurrido en los países que hoy día están discutiendo, bueno, ¿qué hacemos con las cárceles? ¿Las cerramos o no? Y por ahí también tenemos que mirar la experiencia comparada. Y lo que vemos es que justamente en esos países, sobre lo que se ha trabajado intensamente es en generar un estado de bienestar, ¿sí?, donde la gente tenga oportunidades de desarrollo. ¿Sí? François, ¿y hay en América Latina ejemplos? Porque sabemos que están los ejemplos negativos. Cuando usted decía lo que decía, yo pensaba inmediatamente en México, que usted recién lo mencionaba, ¿no? México sacó el ejército a la calle para combatir el narcotráfico y en un año hubo 40.000 muertos para ir llevando. Y a la vez, por otro lado, piensa en los países europeos que están discutiendo eso, si cerrar las cárceles, porque precisamente son países de alto desarrollo, donde hay alto desarrollo no ocurren estos fenómenos. Nosotros en nuestro país contamos con una matriz de protección social muy buena, es decir, que si bien se ha discutido, si necesita reajustarse y demás,
es una matriz que tiene políticas generales y políticas focalizadas, y en la medida en que esas políticas son bien articuladas, dan resultados, ¿sí? Yo creo que el gran desafío es intensificar más esta fase, ¿no? Es decir, de trabajo sobre estos factores que de alguna manera aparecen asociados a estos contextos de mayor ejercicio de violencia, ¿no? Entonces tenemos que ver qué podemos hacer desde la educación, qué podemos hacer desde la salud, qué podemos hacer desde el punto de vista del bienestar social, de las políticas sociales. Es decir, es un trabajo mancomunado, es decir, entre las distintas agencias, instituciones del Estado que tienen que realizar un abordaje. La idea de la construcción de la seguridad solamente desde lo policial, ¿sí?, conduce a esta primera parte que nosotros referíamos, ¿no? Es decir, a esta primera dimensión. Bueno, discutir solamente desde el delito en adelante. Y esto hay que discutirlo desde atrás, es decir, desde donde se está generando esta situación. Y eso implica no hacer como se ha discutido en los debates recientes, es decir, un traslado de la responsabilidad de lo delictivo a las políticas sociales. No, de ninguna manera, no se trata de eso. Se trata de discutir esto con aportes comunes, con soluciones comunes, vistas desde las distintas perspectivas y naturalmente con una ejecución común y compartida. Algo de lo que recientemente Presidencia ha hecho eco al crear, ¿sí?, espacios interinstitucionales para poder empezar a trabajar de forma mancomunada, es decir, poder realizar esfuerzos coordinados y que cada agencia del Estado pueda aportar alguna solución común, ¿sí? Gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto recibirlo. Nosotros hacemos una pausa, volvemos enseguida. El próximo miércoles vamos a traer otras voces para reflexionar precisamente sobre este vínculo entre violencia y exclusión social. Está la sensibilidad del tema que no nos dio un programa solo, así que los esperamos el próximo miércoles a las 21 horas aquí en Televisión Nacional.